¿Cómo están mis anatomistas? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los músculos de la mano, pero en esta vez y en esta oportunidad nos vamos a concentrar en los músculos origen, inserción y articulación del pulgar. Pero siempre, como lo he dicho, primero miremos de dónde vamos a sacar la información, cuáles libros vamos a utilizar. Vamos a utilizar el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora. También vamos a utilizar el libro de Moore. Es una anatomía con orientación clínica. Y por supuesto el libro de Daniels llamado o conocido como Técnicas de Balance Muscular. Entonces con estos tres libros vamos a determinar origen e inserción. Aquí lo que he hecho es un resumen y una mezcla de orígenes e inserciones para que ustedes puedan de aprender de manera fácil, sencilla y práctica. Y como ya lo mencioné, este es el tema de hoy, el pulgar. Así que vamos a tener músculos de la mano y en esta oportunidad será nuestro segundo video. Así que pon mucha atención, alista tu cuaderno de apuntes, no te pierdas el videoclip para que aprendas. Ahora hablemos de los músculos que movilizan el pulgar. Te quiero contar que para poder movilizar nuestro pulgar tenemos que utilizar 8 músculos. Por supuesto serán 2 flexores, 2 extensores, 2 abductores, un aductor y por supuesto un oponente. Ahí están los 8. Entonces ve aprendiendo este conocimiento que es muy importante para que podamos entender el movimiento, por supuesto, origen, inserción y la inervación. Así que a continuación explicaré cada músculo de acuerdo a su función. Primero hablaré de los flexores, luego de extensores, luego de los abductores, finalmente del aductor y el oponente. Pon mucha atención, no te desconectes. Para entender el tema del día de hoy, primero debemos comprender cómo son los movimientos del pulgar. Por supuesto, en pantalla estás observando la flexión del pulgar. A medida que hablo, realiza el movimiento para que vayas aprendiendo. Y por supuesto, también estás viendo la extensión del pulgar. Para que se ejecuten y se lleven a cabo estos movimientos, por supuesto, necesitamos músculos, pero también necesitamos articulaciones. Quiero contarles que el pulgar tiene 3 articulaciones. Miremos cuáles son y cómo están clasificadas. En pantalla estás viendo una línea roja que va a referenciar una articulación del pulgar, la articulación más distal que se conoce como articulación interfalángica del pulgar, que por supuesto está clasificada como una articulación sinovial troclear diartrosis. Esto quiere decir que esta articulación realiza movimientos de flexo-extensión, no lo olvides. Ahora en pantalla estás observando una línea azul, la cual va a referenciar la otra articulación del pulgar. Esta articulación del pulgar se conoce como metacarpofalángica. Es la relación que hay con el primer metacarpiano y la falange proximal del dedo pulgar. Y por estar relacionados estos dos huesos, se conoce como metacarpofalángica. Esta es una articulación clasificada como una sinovial condilia diartrosis, lo cual referencia que ahí se van a dar movimientos de flexoextensión, por supuesto de aducción y de abducción. Ve teniendo presente cada articulación. Ahora en pantalla estás observando una línea verde. Esta es nuestra tercera articulación del pulgar.
Esta articulación es la relación que hay entre el trapecio y el primer metacarpiano, articulación que se conoce como trapecio carpiana. Por supuesto, es una articulación clasificada como una sinovial en silla de montar diartrosis. ¿Por qué en silla? Por la forma o la estructura que tiene el trapecio. Por eso está clasificada así. Y su movimiento va a ser movimientos de deslizamiento. Es una articulación que se moviliza cuando realizamos los movimientos de flexoextensión, por ejemplo, a nivel de la interfalángica y de la metacarpofalángica. Así que no lo olvides. Pero por supuesto, para que entiendas todo lo que he dicho, a continuación en la diapositiva vas a encontrarlo de manera escrita. Pero primero puntualicemos el movimiento. Entonces la flecha nos está indicando hacia dónde va la flexión del pulgar. Ahora miremos cómo la flecha nos indica hacia dónde va la extensión del pulgar. Y finalmente en pantalla encuentras las tres articulaciones para que las leas y te aprendas, por supuesto, su clasificación y los movimientos. Después de haber entendido cómo funcionan las articulaciones y por supuesto las que están contenidas en el pulgar, miremos los músculos que realizan la flexión del pulgar. Para la flexión del pulgar la vamos a realizar el flexor largo del pulgar y por supuesto el flexor corto del pulgar. Esto quiere decir que para realizar la flexión del pulgar solo tenemos dos músculos, flexor largo y flexor corto del pulgar. Miremos cuál músculo activa la articulación según su inserción. Nuevamente estás viendo una línea roja. Está referenciando la articulación interfalángica. Esta articulación será movilizada a través del músculo flexor largo del pulgar. Ahora estás viendo la línea azul. Esta línea azul nuevamente está referenciando la articulación metacarpofalángica, la cual será movilizada por el músculo flexor corto del pulgar. Y la trapecio carpiana, que es una de las articulaciones que hace parte del pulgar, será movilizada cuando se activa el flexor largo y el flexor corto. No olvidarlo y tenerlo presente. Para esta diapositiva vamos a puntualizar origen e inserción de los dos flexores, el corto y el largo. Pero antes de aprender origen e inserción, observen muy bien la anatomía para que más o menos puedan encontrar o entender el origen e inserción. La idea no es aprender de memoria, sino también analizar la imagen. Entonces miremos que el flexor corto del pulgar se origina en la segunda línea del carpo. Exactamente se va a originar en el retináculo flexor, por supuesto, de la mano. También se va a originar en el trapecio, en el hueso trapezoide y por supuesto en el hueso grande. Ahí va a ser el origen del flexor corto del pulgar, el cual se insertará en la base de la falange proximal. Entonces observemos cómo el punto azul nos referencia a la segunda línea del carpo, trapecio, trapezoide y por supuesto hueso grande. No olvidar que ahí también está el retináculo flexor. Para insertarse ahí donde apareció el otro punto azul que básicamente es la falange proximal. Por favor no olvidar. Y por supuesto el flexor corto del pulgar estará inervado por dos nervios, el nervio mediano y el nervio cubital. Este es un músculo que tiene doble inervación. Ahora miremos el origen del flexor largo.
Observen que el flexor largo se origina desde el cúbito y llega a la falange distal. Exactamente se va a originar ese flexor largo del pulgar ahí donde nos indica el punto amarillo, que hace referencia a la apófisis coronoides del cúbito. Por supuesto también se va a originar en la membrana interósea que hay entre cúbito y radio y también se va a originar en la cara anterior del radio para insertarse finalmente en la falange distal. A manera de conclusión podemos decir que el flexor largo llega a la falange distal y el flexor corto a la falange proximal. No olvidarlo porque de la misma manera va a ser muy parecido en los músculos extensores del pulgar que veremos a continuación. Y por supuesto, este músculo flexor largo del pulgar estará inervado por el nervio mediano. Así que, si no entendiste, por favor, pausa el video, piensa en lo poco que has aprendido y compara cuando nuevamente vuelvas a ver el video para que aclares tus dudas y puedas aprender. Y ahora aquí pueden observar los músculos origen, inserción e inervación para que se los puedan aprender. Así que aquí es otro momento para que pauses el video, verifiques lo que acabo de decir con relación al origen, inserción e inervación. Quiero recordarles que esto es un resumen que he hecho de los 3 libros que he referenciado. Si ustedes leen los libros pueden encontrar cosas diferentes. Yo hago resúmenes para que usted pueda aprender de manera sencilla, rápida y práctica, pero la anatomía hay que seguirla estudiando, reiterando, revisando la bibliografía para que podamos aprenderla de manera precisa y pertinente. Después de haber comprendido los músculos que realizan flexión del pulgar, miremos cuáles son los músculos que realizan la extensión. Por supuesto serán los músculos llamados extensor largo del pulgar y por supuesto el extensor corto del pulgar. Si observan en pantalla y hacen un comparativo se van a dar cuenta que los músculos tienen nombres similares. Lo único que cambia es que uno es flexor y el otro es extensor. Ahora en pantalla estás observando nuevamente una línea roja, referencia una vez más la articulación interfalángica del pulgar, que por supuesto esta será movilizada por el extensor largo del pulgar. Ahora en pantalla estás observando una línea azul que va a referenciar la articulación metacarpofalángica, la cual será movilizada por el músculo extensor corto del pulgar. Y finalmente estás observando una línea verde que nos va a referenciar de nuevo la articulación trapecio-carpiana, que ésta se movilizará cuando realizamos movimientos de extensión, por supuesto de flexión y por supuesto de circunducción. Así que aquí ya queda claro que los músculos de flexión y extensión se llaman igual. Unos serán flexores, otros serán extensores. Y tener cuidado con lo que voy a decir. Los músculos largos van a las falanges distales, los músculos cortos a las falanges proximales. Ten presente esto para lo que viene a continuación, que explicaré origen, inserción de los músculos extensores del pulgar. Ahora detallemos cuál es el origen e inserción del extensor corto y el extensor largo. Por supuesto, como ya lo dije, cada músculo tendrá su inserción y esta vez va a ser de manera más sencilla y práctica. Observen que el extensor largo se inserta en la falange distal y observen que el extensor corto se inserta en la falange proximal. Aquí lo que nos toca detallar es el origen.
Observemos el punto amarillo que nos va a referenciar el origen del extensor largo del pulgar, que por supuesto se va a originar en el tercio medio del cúbito, la membrana interósea, para finalmente llegar a la falange distal a insertarse como ya lo expliqué. Ahora estás observando un punto azul. Ese punto azul nos va a referenciar el tercio distal del radio, donde se va a originar el extensor corto del pulgar. Por supuesto, ese extensor corto del pulgar se va a originar en la membrana interósea para finalmente insertarse en la falange próxima del pulgar. O sea que acá ya tenemos tanto origen como inserción. Entonces queda claro y podemos concluir que los músculos largos van a la falange distal y los músculos cortos llegan a la falange proximal. Ahora bien, como estoy hablando de músculos extensores, hay que recordar siempre que todos los músculos extensores en cara posterior del tríceps a la punta de los dedos, como ya los dije en otro videoclip, todos los músculos son nervio radial. Aquí pueden ir a la fija, que por supuesto todos estos músculos son nervio radial. Ya lo repetí, por favor no lo olviden. Entonces, ya expliqué origen e inserción. Si no te quedó claro, aquí te dejo de manera escrita el nombre del músculo, el origen, la inserción y por supuesto la inervación. Si no has comprendido, como ya lo mencioné, te invito a que pauses el video, revises primero la gráfica, segundo revisas la teoría, relacionas y aprendes. En este apartado vamos a comprender los movimientos de abducción y de aducción. Observen que el movimiento de aducción del pulgar es hacia arriba o el movimiento del pulgar es hacia el frente. Cuando yo he hecho el movimiento de aducción de llevar el pulgar hacia el frente, como está viendo en pantalla, pues la aducción será lo contrario, es volver el pulgar a la posición neutra como se ve en la gráfica del lado derecho donde dice aducción. Y para que se den estos movimientos serán las mismas articulaciones que ya explicamos anteriormente. Así que de nuevo aquí encuentras de manera escrita cada una de la articulación con su respectiva clasificación. Entonces ahí tenemos la trapecio-carpiana, la metacarpofalángica y por supuesto la interfalángica para que las puedas repasar y por supuesto las puedas aprender cuando estamos hablando de la ejecución de cada movimiento. Como ya entendimos cuáles son los movimientos de aducción, o más bien quiero decir cómo se ejecuta este movimiento, entendamos cuáles son los músculos que realizan la aducción del pulgar. Observen en pantalla que tenemos solo dos músculos, el aductor corto del pulgar y por supuesto el aductor largo del pulgar. Observemos que se llaman igual que los flexores, igual que los extensores. Lo único que va a cambiar es que acá estamos referenciando un nombre de aducción, aductor corto y aductor largo del pulgar. Hasta este momento podemos analizar que todo se parece y eso es lo importante, que ustedes relacionen la anatomía para que puedan aprender. Así como relacionamos los nombres de los músculos para podernoslos aprender, ahora relacionemos la osteología con relación al músculo para poder entender origen e inserción. Observen en pantalla que el aductor corto del pulgar también se origina en la segunda línea del carpo, igual que el flexor corto del pulgar. Esto es otro punto importante de relación y de aprendizaje. Así que no lo olvides. Ahora sí detallemos el origen e inserción de cada músculo. Nuevamente estamos viendo un punto rojo que nos está indicando el cúbito. Quiere decir que el aductor largo del pulgar se va a originar
en el tercio medio del cúbito. Y por supuesto también ese músculo se va a originar en el tercio medio del radio y por supuesto la membrana interósea. Ahí debes trabajarle a ese origen. Y ese aductor largo del pulgar se va a insertar en el trapecio y en la base del primer metacarpiano. Así que tenlo presente y no lo olvides. Este músculo aductor largo del pulgar también es inervado por el nervio radial. Es uno de los músculos que no es extensor, porque ya había dicho que todos los músculos extensores del brazo son del nervio radial. El aductor largo del pulgar es el músculo que es diferente o es la acepción de el nervio radial. Así que tenerlo presente. Y por supuesto, el aductor corto del pulgar se va a originar, como ya lo dije, en la segunda línea del carpo, pero específicamente se va a originar en el retináculo flexor, el escafoides y el trapecio. Esa es la manera precisa del origen, así que no lo olvides. Y por supuesto en pantalla, ahí ya queda claro origen, inserción del aductor largo. Aquí ya queda claro que el aductor corto del pulgar en la segunda línea del carpo. Y la inserción será base de la falange proximal. Así que tener cuidado con este músculo aductor corto del pulgar porque se parece al músculo flexor corto del pulgar. Por favor, no olvidar. Y este aductor corto del pulgar será inervado por el nervio mediano. Así que aquí ya quedó claro origen, inserción, inervación. Si no has entendido, por favor, repite el video nuevamente hasta que aprendas. O si quieres aprender, aquí te dejo de manera escrita el músculo para que recuerdes su nombre, el origen, la inserción y por supuesto la inervación, que fue lo que acabé de decir en la diapositiva anterior. Tómate tu tiempo y poco a poco irás aprendiendo. Esto es un trabajo que debe ser constante y disciplinado para que logres tus objetivos de aprendizaje en anatomía. No olvidarlo, por favor. En esta diapositiva vamos a encontrar cuál es el músculo que realiza la aducción del pulgar. Por supuesto será un músculo. Este músculo se conoce como aductor del pulgar. Y lo que vamos aprendiendo de este videoclip es que los músculos se llaman igual que el movimiento. Esto les tiene que facilitar el aprendizaje de los movimientos de la mano en general y por supuesto en el día de hoy del pulgar. En esta imagen podemos precisar el origen e inserción del aductor del pulgar. Observen que parece dos músculos, pero realmente el aductor del pulgar es uno. Se caracteriza porque tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Esto quiere decir que este músculo tiene dos orígenes y por supuesto una inserción. En la línea azul nos está indicando el origen de la cabeza oblicua. Ese origen se va a dar en el hueso grande, en el segundo y tercer metacarpiano. Ahora la línea roja nos está indicando el origen de la cabeza transversa, la cual se va a originar en la cara palmar del tercer metacarpiano. Entonces allá tenemos origen de la cabeza oblicua y de la cabeza transversa. Estas dos cabezas se van a unir para insertarse en un mismo lugar. Ese punto que nos indica la inserción va a ser la inserción de este músculo, el cual va a ser la inserción en la cara medial de la falange proximal.
Ahí queda concluido origen, inserción del aductor del pulgar. Quiero contarles que este músculo también está inervado por el nervio cubital. Entonces aquí ya quedó claro de manera precisa origen, inserción, como ya dije. Si no has entendido, debes revisar nuevamente, analizar, entender, comprender, mirar la gráfica, también la teoría, hasta que aprendas. Y para ayudarte a comprender, aquí te dejo de manera escrita el músculo aductor del pulgar con cada uno de sus orígenes y su única inserción. Así que aquí, nuevamente, como ya lo vengo diciendo, puedes pausar el video, hacerle resumen al resumen, para que puedas aprender de manera rápida, práctica y segura. En esta diapositiva tenemos el último movimiento del pulgar, el cual se llama oposición. Pero para que se dé la oposición también tiene que participar el dedo meñique. Así que vamos a hablar de oposición del meñique y oposición del pulgar para que se ejecute este movimiento como usted está observando en pantalla. Entonces miremos cuáles son los músculos que realizan oposición del meñique y oposición del pulgar. Observen en pantalla que los músculos se llaman igual que el movimiento o no igual, parecido, y esto nos va a ayudar a aprender de una manera práctica. Entonces, ¿cómo se llama el músculo que realiza la oposición del pulgar? Se va a llamar oponente del pulgar. ¿Y cómo se llama el músculo que realiza la oposición del meñique? Se va a llamar oponente del meñique. Creo que esto es algo sencillo, práctico y fácil de aprender, así que no lo olvides. Una vez entendido cuáles son los músculos y cómo se llaman, detallemos origen e inserción. Observen en la gráfica que los dos oponentes se originan al nivel de la segunda línea del carpo, así que la segunda línea del carpo se la deben aprender muy bien para entender los músculos que he mencionado el día de hoy. Por supuesto y de manera precisa, el oponente del pulgar se origina en el retináculo flexor y por supuesto el trapecio. Observe la pantalla una vez más. Y su inserción va a darse en el borde lateral del primer metacarpiano. Aquí es un buen momento para analizar y determinar si uno sabe o no sabe osteología. Siempre lo he dicho, si queremos aprender de manera sencilla y práctica el origen y la inserción, es importante recordar la osteología. Así que revísenla y comparen con lo que están viendo en pantalla. Ahora miremos el músculo oponente del meñique. También se origina en el retináculo flexor, pero de manera específica del hueso ganchoso. Así que ahí tenemos el origen del oponente del meñique y su inserción será en el borde medial del quinto metacarpiano. Y ahí ya queda concluido origen, inserción de estos dos músculos que si observa en pantalla forma una U, una forma de U entre el primero y quinto metacarpiano. También es importante aclarar que el oponente del pulgar tiene doble inervación, igual que el flexor corto del pulgar. La inervación estará por el nervio mediano y cubital. Y por supuesto, para el oponente del meñique, la inervación será el nervio cubital. Así que ahí te dejo el origen, inserción, la acción, la inervación. Y por supuesto esta gráfica para que te ayude a aprender cada componente muscular y por supuesto todo lo que ha mencionado el profe Philip. Y como yo les quiero ayudar y apoyar en su proceso de aprendizaje, acá les dejo una vez más los resumen o el resumen de los músculos oponentes. Y cuando digo resumen, nuevamente el nombre, el origen, la inserción y la inervación
para que puedas aprender de manera pertinente y eficaz. Y después de haber aprendido todos los músculos del pulgar en su nombre, en su origen, en su inserción e inervación, vamos a la práctica. A continuación realizaré todos los movimientos y en los subtítulos escribiré qué músculo realiza la acción para que pongas en práctica todo el conocimiento que has adquirido en este videoclip. Pon mucha atención y pon en práctica tus conocimientos. Para esta práctica puntualizaré los movimientos del pulgar con relación a los músculos que ejecutan la acción. Ahora en pantalla estás observando la flexión de la articulación metacarpofalángica que la realiza el músculo flexor corto del pulgar. Observemos que también estoy realizando la flexión de la interfalángica, acción que la realizará el flexor largo del pulgar. Observemos que ahora estoy haciendo extensión de la metacarpofalángica que por supuesto la realizará el músculo extensor corto del pulgar. Y finalmente tenemos la extensión de la articulación interfalángica que la realizará el músculo extensor largo del pulgar. Así que no lo olvides, los músculos largos movilizan la articulación interfalángica y los músculos cortos movilizan la articulación metacarpofalángica. Tenerlo presente para entender. Ahora miremos la abducción, que es cuando llevamos el pulgar hacia el frente, movimiento que lo realizará el músculo aductor largo y aductor corto del pulgar. Ahora miremos la aducción, que es un movimiento donde vamos a tener la posición neutra. Y por supuesto, este movimiento lo realizará el aductor del pulgar. Ahora en pantalla estás observando la circunducción. Recordemos que la circunducción es un movimiento combinado de los músculos que ya mencionamos. Tenerlo presente. Y a continuación, analicemos el movimiento de oposición. Recordemos que el movimiento de oposición es un movimiento conjunto entre el meñique y el pulgar. Para realizar este movimiento se debe contraer el oponente del pulgar y por supuesto el oponente del meñique para poder ejecutar esta acción. Entonces, para poder entender todo lo que vimos en este video, debes recordar la articulación, los movimientos, los músculos y por supuesto relacionar. Eso es todo, mis anatomistas. Espero les haya gustado. Sigan estudiando hasta que logren sus objetivos en anatomía. Sigan estudiando y poco a poco verán resultados. Se cuidan. Chao, chao. Hasta la próxima.